confesiones y catecismos reformados nos orientan en ese sentido. ¿Qué es el hombre ante el Señor? Ahora, en tercer lugar, Dios es el que define la relación entre Él y el pecador. Y esa relación se llama pacto cuando Él toma a los pecadores y los une en un pueblo bajo su mando, bajo su salvación. Esta relación de pacto, hermanos, es una relación formal. Porque usted cree que la mayoría de las mega iglesias hoy no tienen concepto de membresía. Usted puede ir, usted puede salir y nadie se va a interesar por usted personalmente. Algunos hermanos se han ido de nuestra iglesia en el pasado para Oasis de Esperanza de Raúl Vargas porque era más interesante, así bailaban y así gritaban y así hacían mucha cosa. Pero cuando tuvieron necesidades pastorales y procuraban una y otra vez hablar con algún pastor que les prestara atención y que les orientara, nadie se interesó por ellos. Y total que hoy no están en ninguna iglesia. Abandonaron la iglesia interesante por ninguna. La relación que Dios establece es como este anillo que yo llevo en mi mano. Es una relación formal. Cuando nosotros nos casamos, tomamos las manos de nuestra esposa, nos miramos los ojos y le decimos: te amo, me comprometo en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, hasta la muerte nos separe, me comprometo contigo. Y nos cambiamos anillos. Y el anillo sella esa promesa que hacemos delante de Dios y delante de su pueblo. Y Dios, cuando establece pacto, hermano, da un anillo. Dio la circuncisión a Abraham. Dio la Pascua a Israel. Nos dio la Santa Cena a la iglesia. La relación de pacto es una relación formal. Y es muy necesario que con nuestros niños, hermanos, les instruyamos en el sentido de la relación con Dios. La iglesia no es un club. Y por favor, les ruego, no caigan en la trampa de creer que están compitiendo con las iglesias exitosas. Hermanos, por favor. Yo que vengo de afuera, tal vez veo algunas cosas, no sé si estoy inventando o veo cosas que ustedes tal vez no ven. Pero a mí me dolería montones pensar que la Iglesia Nacional Presbiteriana de México cayera en la trampa de pensar que tiene que competir con lo que ven en la televisión o lo que oyen en la otra esquina. Hermanos, por favor, Dios ha establecido su relación con nosotros. Todo esto depende de Dios. Y es más importante que nosotros instruyamos a todos nuestros miembros de la iglesia y los niños que vienen para arriba, que esto no es un club. Porque si nosotros promovemos la idea de que en la iglesia se trata de que yo me sienta bien, si la iglesia está centrada en mí, ¿sabe qué pasa con ese niño cuando se hace joven y encuentra algo más interesante que la iglesia? Se va. No sé si están perdiendo jóvenes actualmente. Muchas iglesias están perdiendo sus jóvenes. ¿Sabe dónde está uno de los problemas? Aquí. No hemos instruido a nuestros niños que la relación con el Señor es una relación seria, formal, que Dios establece en Jesucristo. Y posiblemente los mismos líderes de la iglesia hemos caído en la trampa de querer entretener, de querer competir con otras cosas que se consideran interesantes.
La relación entre Dios y su pueblo es una relación, la relación de pacto, es una relación que tiene un mediador, un solo mediador. Y según el libro de Hebreos, Cristo es tanto el cordero de sacrificio, el cordero expiatorio, como el mediador que presentó su propia sangre. Hebreos 9, 24, 29, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermanos, el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento era figura de la realidad, pero se celebraba una réplica, una anticipación de lo necesario, de Cristo Jesús, tanto el Cordero como el mediador del pacto. El pacto de Dios es una relación seria, formal, entre Dios y su pueblo, sellado con símbolos y sellos y mediado por Jesucristo, el Cordero y el mediador. Hermano, quisiera ahora hacer un ejercicio de cómo nosotros podríamos enseñar de esta manera. Y quisiera que buscara en Éxodo 17. Entonces vamos a dar un ejemplo de cómo podemos predicar a Jesucristo desde el Antiguo Testamento. En Éxodo 17, ya han pasado el Mar Rojo, ya han pasado un episodio sin agua en Mara, donde Moisés corta un árbol y lo arroja al agua y se endulza. Y Dios ya ha dado el maná en el capítulo anterior. Y llegamos al relato de Refidim en Éxodo 17. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer es, yo voy a dar una lección, va a ser en forma de prédica por el formato en que estamos, pero esto se podría dar de otra manera en una clase. Y esta sería una forma de cómo enseñar este pasaje desde un enfoque cristocéntrico. Va a notar que utilizamos muchos pasajes, otros pasajes de la Biblia, que informan lo que está pasando, hermanos. Y por eso no hay sustituto de conocer la palabra de Dios. No hay sustituto. Estos relatos acontecen dentro de 66 libros de la Biblia, todos escritos por el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo, señalando al mismo Cristo. Entonces podemos informarnos de otros pasajes. Pero vamos a leer del 1 al 7, donde dice, Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para el que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río,
y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bien, hermanos, sabemos que en toda la Biblia y aún en el Nuevo Testamento, la Biblia nos da indicadores que las provisiones físicas de Dios eran señales de sus provisiones espirituales. ¿Recuerdan cuando Jesús en Juan 6, después de alimentar a la multitud, pidieron pan? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El mismo maná tenía como propósito recordar a los israelitas que el hombre no vive de solo pan, que Dios alimenta el alma con vida espiritual. Ahora bien, al salir de Egipto, los israelitas necesitaban aprender la lección que su vida consistía más que pan y agua. Y es por eso que constantemente están probados con falta de agua, falta de comida, falta de carne. Dios llevó su pueblo por el desierto a pie. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, que el Dios que hizo volar a Elías al cielo, a Felipe de un lado a otro, pudiera haber transportado su pueblo milagrosamente a la tierra de Canaán también, si quisiera? Pero Dios los llevó a pie, no porque fuera incapaz de llevarlos en alas de águila, sino porque el tiempo en el desierto era tiempo de instrucción y prueba. Y esta instrucción tenía como meta ayudarles a mirar tanto para arriba como para adelante. Debían mirar al cielo y al Dios del cielo que proveía todo, así como adelante del futuro redentor que vendría. Esta prueba en Mara, la prueba anterior en Mara, Dios les enseñó: yo soy Jehová tu sanador. Y en el resto de la Biblia, hermanos, ese término, tu sanador, tiene implicaciones espirituales, tiene implicaciones mucho más que físicas. Jeremías 17, 13 y 14 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serían avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y dice el profeta: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Hermanos, el maná, el agua, eran símbolos de la nutrición espiritual, como nosotros decimos cuando celebramos la Santa Cena. No es el pan y el vino el que nos va a impartir gracia. Simbolizan lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Entonces, hermanos, todos los incidentes de estos pasajes manifiestan el triunfo de la gracia de Dios y son un llamado al pueblo de Israel para que miren hacia Dios. Entonces tenemos el relato de Refidim, versículo 2: altercó el pueblo con Moisés. El término en el original, el hebreo, es riv. Por eso le dijeron Meriba. Ahí está la raíz. Riv era un altercado, pero formal. Ellos estaban
cuestionando la fidelidad de Dios, la palabra de Dios. Es una acusación fuerte. Es como si una parte de un matrimonio acusara a la otra parte de infidelidad. Eso es lo que está pasando. Tú nos prometiste salvar y aquí nos trajiste para matarnos. Esa es la acusación. Es fuerte. Moisés obviamente está espantado. Moisés dice: ¿por qué altercáis conmigo y por qué tentáis a Jehová? Moisés sabía lo que Dios había dicho y sabía que esta acusación era al revés. ¿Quién es el hombre para que acuse a Jehová? ¿Por qué altercáis con Jehová? Dice Moisés. No es el lugar del hombre juzgar a Dios. Pero el pueblo estaba pidiendo un juicio. Era una cosa terrible y Moisés lo sabía. Hebreos capítulo 3 versículo 12. Ahí el autor se refiere a estos israelitas como los que tenían corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, refiriéndose a estos eventos. Pero ya el pueblo había hecho una acusación formal. Ya había una acusación formal puesta contra Dios. Entonces debe haber un juicio. El drama se pone tenso. Dios le instruye a Moisés, versículo 5 en adelante. Le dice a Moisés: pasa delante del pueblo. Dios llama a Moisés que se pase delante del pueblo, lo coloca ahí. Moisés va a ser el mediador del juicio. Moisés es el va a decir quién es culpable y quién no es culpable. Moisés va a ejecutar la sentencia. Dios instruye que lleve a los ancianos. ¿Para qué servían los ancianos? Testigos. Ellos forman parte del pueblo. Ellos recibirán la sentencia, sí o no. Se pone bien espeso esto. Aquí va a haber juicio y aquí tiene que haber un culpable y un inocente. Y la tercera cosa que Dios le dice a Moisés: toma la vara. Toma la vara con que había hecho juicio sobre Egipto. Toma la vara con que partió el mar rojo y trajo ranas y piojos y oscuridad y muerte sobre los egipcios. ¿Qué pasaría si Moisés es instruido a levantar la vara contra los israelitas? ¿Qué pasa? Mueren. En Isaías capítulo 30, versículos 30 y 32, la vara quedó en la memoria de los israelitas para siempre como instrumento fuerte del castigo de Dios. Y dice Isaías: Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con pandero y arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Hermanos, yo me imagino que Moisés temblaba al tomar esa vara. ¿Cómo es posible, pensaba Moisés, que yo vaya a destruir el pueblo entero? ¿Cómo es posible que este pueblo por su terquedad sea destruido todos? Yo no puedo pensar otra cosa que Moisés temblaba
al presentarse con vara en mano delante del pueblo junto con los ancianos ante la peña. Pero Dios no manda levantar la vara contra Israel. Lo que sigue es algo que quedó grabado en la memoria de los israelitas para siempre. Dios le dice: yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Dios no se para delante de los hombres para que lo juzguen, hermano, pero esta vez se para delante de Moisés. ¿Cómo sabía el pueblo de Israel que Jehová estaba sobre la peña? ¿Cómo sabían que Jehová estaba sobre la peña? ¿Cómo dirigía Dios a su pueblo en el desierto? Había una manifestación visible, la gloria de Dios. Hermanos, imagínense el espectáculo. La gloria, la nube de fuego bajó y se sentó sobre la peña y poseyó la peña, y al tomar posesión de la peña se identificó con la roca, y la roca les seguía. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuándo recuerdan la segunda vez que pasó esto? Y Dios le dijo a Moisés que no golpeara la roca esa vez, sino que tan solamente que le hablara. Y Moisés estaba frustrado, Moisés estaba enojado, y fue y golpeó la peña, y por esa causa no pudo entrar a la tierra santa. ¿A cuánto le ha parecido muy severo ese castigo? A mí me ha parecido muy severo. Pero hermanos, ¿sabe qué? Cristo había recibido el castigo una vez. No hace falta dos veces. Cristo murió una vez por todas, y Moisés no debía golpear más a Cristo. La misa católica romana celebra una tras otra vez sacrificios continuos, pero no se ajusta a la palabra de Dios, porque Cristo sufrió una vez por todas. Y Moisés golpeó a Cristo una vez, y al volver a pegar la peña segunda y tercera vez, se estaba pasando en lo que era la enseñanza de la peña en Refidim. El pueblo había clamado: ¿está Jehová con nosotros o no? ¿Y cuál es la respuesta? Claro que sí. Jehová estaba con su pueblo de una forma mucho más íntima de lo que ellos sabían. Estaba con ellos de una forma dándose a sí mismo por ellos, entregándose a sí mismo a su propio hijo en castigo por ellos, hermano. Porque antes de dar la ley en Sinaí, Dios ya había prometido su gracia en el Calvario. Hermanos, cuando repetimos estas historias de la redención, recordemos que Dios llevó su pueblo de gracia en gracia. El maestro de la Biblia, el que predica la palabra de Dios, necesita presentar siempre el Dios de gracia desde el principio al final. Esa gracia revelada y consumada en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ofrezco ese ejemplo como una forma bien
sustentada por el mismo Nuevo Testamento, de presentar a Cristo, porque si sacamos a Jesús de este relato, ¿con quién vamos a quedar? Vamos a quedar con un pueblo desobediente, vamos a quedar con un Moisés obediente, que golpea y Dios provee agua. Y vamos a perder completamente lo profundo de lo que está pasando, lo grave del pecado del pueblo, lo que merece el pueblo, destrucción completa, y el castigo que Jesús debe recibir para poder justificar a un pueblo terco y endurecido. Creo que hasta aquí podemos llegar. No sé si hay comentario o preguntas. Yo les invitaría que hagan una pregunta sobre algún pasaje. Hermano, ¿cómo predicamos o cómo enseñamos tal pasaje que son difíciles? Ahora, como dije, no todos son igual de transparentes. ¿Qué significa el versículo? No hervirás el cabrito en la leche de su madre. Nunca ha predicado ese versículo de Levítico. Yo tampoco. Y inclusive los comentaristas discrepan porque desconocemos el contexto. Seguramente era una práctica de los cananitas. Era algún sacrificio de los cananitas y Dios había dicho que se separaran de todas las prácticas de los cananitas. Entonces, yo no predicaría ese pasaje porque no hay suficiente información arqueológica para yo sentirme muy bien. Y hay muchos pasajes mucho más claros en la Biblia para decirnos que nos separemos del pecado. Así que no hace falta ese versículo. No todos los pasajes son igualmente claros, pero como el mensaje principal de la Biblia se repite, no hace falta un pasaje oscuro que tal vez usted no entienda para enseñar una verdad. Hay otros pasajes claros que sí van a enseñar. Ahora, sí, todo tiene que ver con la relación de pacto, todo tiene que ver con un Dios que establece la relación, un Dios que se define a sí mismo, nos define a nosotros y define la relación, y un Dios que se entrega por medio de un mediador. Los mediadores, hermanos, Noé, Abraham, Moisés, los sacerdotes, los profetas, David, todos los mediadores vienen prefigurando a Cristo. Todos fallan en una manera u otra porque no eran Cristo. Así que las sombras de Cristo señalan a Cristo por un lado, pero señalan la necesidad de Cristo perfecto por otro lado. Por eso falla. David, que mató a Goliat, también se acostó con Betsabé. Y por eso David no era el Cristo. Y podemos hablar francamente de las fallas de los que eran figuras de Cristo, porque no eran Cristo. Y en sus propias fallas claman por un Cristo perfecto. Entonces, hermanos, aprendamos a enseñar la palabra de Dios como un todo, una historia linda. Las leyes se conforman en parte de esta misma relación. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿Alguien quiere? Sí, yo nada más quiero comentar el pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 18. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo es el que le ha dado a conocer al Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? El unigénito. Es decir, al final de cuentas, el Hijo está es el que da a conocer al Padre. Amén. Gracias, hermano. A ver, ¿cuál es tu comentario? Bueno, una pregunta, hermanos, acerca de lo... Bueno, usted decía que sí, qué pasaje para que usted nos explicara, ¿no? La lección que me toca dar pues, este sábado es acerca de los 7 años de abundancia que hubo en Egipto y los 7 años de sequedad. No sé si tenga algo que ver, pero
uno de los versículos que se me quedó un poco más en la mente fue que un año antes de que terminaran los 7 años de abundancia en Egipto, José tuvo a sus 2 hijos. ¿Cómo puedo enseñar pues ahí a Jesucristo a través de eso? Yo sé que entendemos todos que José fue una tipología de Jesús en todo el aspecto de su sufrimiento y luego a su reinado, ¿no? Pero en esa parte en específica quisiera que me aclarara pues algo ahí. Gracias por la pregunta, hermanos. Yo quiero dejar una advertencia de buscar o, bueno, voy a utilizar una palabra que no quiero ofender, de inventar muestras de Cristo. Yo no sé cuántos han escuchado sermones donde Rahab, que recibe los espías, coloca un cordón carmesí de la ventana y por algo el color de ese cordón es carmesí, representando la sangre de Cristo que va a salvar a Rahab y su familia. Esa no es una interpretación legítima del cordón. ¿Por qué? Porque no tiene corroboración en el resto de la palabra de Dios. No encontramos que la sangre de Cristo se asemeja a un cordón. Igual en un caso de estos, hermanos, preferiría, es más, no pienso que haya trascendencia en que mencione el nacimiento. Pienso que es meramente cronología. Estaban los 7 años, nacieron sus hijos, y no creo, porque la Biblia no nos dice que haya significancia en ese hecho. Enfoquémonos más en cómo José, despreciado, y como tú mencionaste, y como José mismo dice, es que basémonos en lo que la Biblia misma dice. Él dice, ustedes lo quisieron para mal, pero Jehová me puso aquí para bien, para salvación de todo este pueblo. Entonces José es el mediador que Dios está utilizando para salvar la línea santa que va a llevar a Cristo. Entonces tengamos mucho cuidado, y ese es el otro peligro de encontrar alegorías de Jesús en cada página. Estoy tratando de mostrar, como lo hice en este sermón de Éxodo 17, como el mismo Jesús y como Pablo señaló que Jesús era la roca. Tratemos, hermanos, de basarnos en la palabra de Dios. Ahora, esto requiere, como yo dije, conocimiento. Comienza a leer su Biblia de principio a fin más, pero con esto en mente. Entonces eso le va a ayudar a evitar inventos imaginativos, ¿verdad? Y conocer otras relaciones donde el mediador sí se destaca. Porque alegoría es una cosa que encuentra lo que usted quiera en cualquier lado. Y lo practicaban. Agustín tiene una alegoría del hijo pródigo. Dice que el hombre que iba camino de Jericó, que fue asaltado, es Adán. El que lo asalte es Satanás y sus ángeles. El fariseo y levita que viene es la ley que no puede salvar. El samaritano que lo salva es Jesús, el evangelio, y lo llevan a la iglesia. Está bonito. Está bonito el sermón. Y todo lo que dice es cierto. ¿Verdad? Pero no es lo que está enseñando la parábola. Entonces tenemos que cuidar de la alegoría. Porque alegorizar es simplemente de la memoria. Tú piensas que el samaritano es Jesús, pero otro piensa que es otra cosa. ¿Y quién dice quién es correcto? ¿Verdad? No hay control. En cambio, la enseñanza cristocéntrica debe haber un control. Puedo decir que esto representa a Cristo por tal y tal motivo, ¿verdad? Y generalmente está en un contexto más global. Una pregunta para ustedes. ¿Por qué Sansón se encuentra en la lista de héroes en Hebreos capítulo 11? Muriendo ya ciego por desobediencia, habiendo sido tremendo, sin embargo se encuentra en la lista de los héroes. Bueno,
no escucho todo. Ahora, Sansón juzgó a Israel 40 años, dice. Algo hizo durante esos años, además de perseguir a Dalila. Algo bueno hizo. Pero dice la Biblia, comenzó a crecer su pelo y era el símbolo de su consagración, ¿se acuerda? Entonces, hermanos, dice que cuando él pide fuerzas de Dios para tumbar el templo, dice que mató más en su muerte como en toda su vida. Y tenemos, sí, un juez que le faltó mucho, un juez que en mucho no es ejemplo, un juez que debemos enseñar, hermanos. No debemos enseñar Sansón como cuidado, joven, que usted persiga mujeres de la calle porque le van a sacar los ojos. Ese no es el punto. Sansón era mediador, él estaba fallando como David falla. Sin embargo, Dios, el Dios fiel que lo había llamado, al final es vindicado. Dios mismo es vindicado en Sansón. A pesar de todo, Dios mata más filisteos en su muerte que en toda su vida. Y había matado bastantes en su vida. Y entonces, hermanos, vemos otra vez la falla del hombre. Sí, Sansón no es ejemplo ni para bien ni para mal. Eso no es el propósito de Sansón. El propósito de Sansón es ver que Dios escoge jueces, mediadores para dirigir su pueblo. Ellos fallan porque no son el Cristo, pero Dios es fiel y Dios los utiliza. Gedeón, es triste la parte final de Gedeón. Hizo un efod y todo se puso arrogante. Es triste porque hizo tanto tan lindo en su batalla contra los madianitas. Y ahí vemos, hermanos, el panorama de la historia de Dios, cómo Dios utiliza hombres falibles. Pero cuando enseñamos a Gedeón y enseñamos a Sansón, lo que debemos resaltar es al Cristo que nunca falló. Él cumplió perfecto, no tuvo las debilidades de los anteriores. Y exaltemos a Cristo en cada una de estas historias. Creo que vamos a terminar. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu pacto, Señor. Gracias por tu fidelidad. Y gracias por Jesucristo, anunciado, planeado antes de la fundación del mundo, revelado por la ley y los profetas, venido a Jerusalén a su momento Dios a morir y resucitar, asciende al cielo y por medio del Espíritu Santo ha revelado todas las Escrituras para nuestro bien. Padre, ayuda a mis hermanos y a mis hermanas, todos aquí presentes, especialmente los que laboran en la enseñanza, a poder ver a Cristo, a poder enseñar a Cristo ante nuestras fallas, Dios, ante nuestra miseria y pecado e incapacidad. Gracias, Padre, que podemos mirar a Cristo. Y yo pido que tú unjas los labios de cada maestro y cada maestra, oh Dios, para que pueda dirigir sus palabras a los niños y los jóvenes de nuestras iglesias, oh Dios, haciéndoles ver su necesidad de Jesús, haciéndoles ver la profunda consecuencia de su pecado, Dios, y ofreciéndoles esperanza gloriosa en tu gracia, en tu misericordia, por la fe en Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te honramos. Amén y amén.